Hola, shalom para todos y bienvenidos nuevamente a Abrazando el Mundo. Yo soy Jaya Bisker y me complace mucho estar aquí con ustedes, acompañándolos una vez más con historias poderosas de mujeres líderes increíbles que traen sus valores y su cultura desde América Latina para el corazón de Israel. El día de hoy tengo el placer de estar aquí con Natalie Reis. Natalie, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí. Gracias por tenerme. Gracias por aceptar esta invitación de Hidabrut. Amigas, colegas, compañeras de clase. Así es. No habíamos tenido la oportunidad de compartir mucho presencialmente. Pero bueno, estamos aquí, es un placer tenerte. Un placer estar aquí, de verdad. Gracias. Natalie nació en Venezuela, se educó en Nueva York, inmigró para Israel, mamá de 9, con toda la educación de Chabad, ¿verdad? Llegaste a Sfat. Cuéntanos un poco, Natalie, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cómo llegaste de Venezuela hasta aquí? Sí, bueno, eso es algo que de verdad ni yo misma lo puedo entender, pero voy a tratar de ponerlo en palabras porque yo siempre digo que yo siempre fui muy espiritual, pero cuando creces en una familia pues secular y sí tradicional porque somos sefarditas, pero no había la cantidad de opciones que hay hoy, no había a quién preguntar. Yo tenía muchísimas preguntas existenciales. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Siempre quise saber sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia, y somos 4 hermanos y siempre tenía muchas dudas, muchas preguntas, pero se quedaron ahí en preguntas. A los 18 años, ya después de toda una trayectoria de llevar diarios y escribir y poesía y esa romántica en mí que siempre está, pero siempre buscando qué hay detrás de todo esto. Yo me renegaba a pensar que la vida era ese molde, ¿no? Uh-huh. De que creces en una familia X con tal capacidad económica, te gradúas, te casas, tienes hijos y ya. O sea, yo dije, no, pero tiene que haber otra opción para gente como yo, que sus padres no vienen de un libro y no todo pasó como un libro. Y siempre me considero una persona un poquito fuera del molde y más bien buscando qué hay detrás de todo esto. Pero no supe llamarlo Dios ni providencia divina, no habían esos términos, digamos. Y a los 18 años, en un viaje que yo pensé que era turístico, terminé quedándome en casa de la hija de los Shluchim de Chabad en Venezuela, uh-huh. Que mi mamá ya estaba en contacto con ellos. Y pues no quedé en Brooklyn, en Crown Heights, que ya no es Nueva York. Uh-huh. Es otra ramificación completamente. Pero ahí conocí por primera vez y tuve un encuentro muy poderoso con el Rebbe de Lubavitch. Wow. Y una de las cosas que me dijo fue ir a Mahon Hana. Uh-huh. Yo estaba vía Boston, en la Universidad de Boston, con amigos y amigas. Yo tenía todo un plan para mi vida, como todo niño de 18 años que cree que todo lo que él quiere va a suceder. Uh-huh. Y dije, ¿sabes qué? Voy a probar. Junto con eso me dio otra bendición para mi papá, que estaba enfermo en ese momento, y para mi hermana. Y pues fui a Mahon Hana por un día, lo que yo pensé iba a ser un día, por una clase. Y esa clase respondió muchas de las preguntas que yo no supe hacer. Y me quedé preguntando y me quedé indagando y me quedé sintiendo que hay aquí algo que quiero explorar. Nada que ver con religión, nada que ver con volverme religiosa, ni muchísimo menos. Pero necesitaba saber qué era todo esto. ¿Qué era esto? Estas personas tan felices, tan como llenas de propósito. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención. Y dije, yo tengo que explorar esto. Y así después de una semana, 10 días, un mes, decidí cancelar mis planes a Boston. Llamé a mis amigos, se pensaron que me volví loca. Gente me dijeron, te lavaron el cerebro. Dije yo, bueno, a lo mejor está muy sucio, ¿no? Tengo que lavármelo. Pero sí, así fue y me quedé, le dije a mis padres que me quedo en una yeshiva para mujeres y el grito al cielo. Wow. Porque, claro,
yo era una persona súper de amigos y de fiesta y de típica teenager latina. Total. Y con planes. Y de pronto me voy a quedar en una yeshiva y mi papá me dice, solo te pido algo, por favor, no te cases con un hombre religioso. ¿Casarme, papá? Si tengo solo 18 años. ¿Quién se va a casar a esta edad? Y después de 1 año y medio conocí a quien sería mi esposo. Wow, fue más rápido de lo que imaginaba. Fue rapidísimo, fue inmediato. El cambio fue casi instantáneo y muchas preguntas es, no te arrepentiste, nunca pensaste volver a quien eras. Dije, nunca me arrepentí porque sentí que conecté con algo mucho mayor que yo. No sentí que era una extraña, sino que puedo con esto, que es mi alma, que es mi propósito. Ahora es que soy libre finalmente, porque tengo ese sabor de, hay algo más. Mi vida tiene un propósito. No todo lo que hago es randomal o porque el destino, ahora lo puedo llamar por su nombre, ahora entiendo, ahora quiero estudiar. Y eso me despertó la necesidad de estudiar. Y además lo que experimenté ahí fue el poder de la mujer. Wow. En Crown Heights me di cuenta por primera vez que todos mis mitos y mis estigmas y todo lo que yo pensé que era una mujer religiosa se me vino abajo. Porque vi mujeres empoderadas, vi mujeres firmes, vi mujeres llevando pues sus familias primeramente, pero todo lo que es el trabajo comunitario, el enseñar, el salir a trabajar, el emprendimiento que era muy diferente a lo que te decían de una mujer religiosa. La mujer religiosa en la cocina y no pregunta, no sabe. Y ahí es cuando descubrí, no puede no saber. Una mujer que lleva una familia es la empresa más difícil de llevar. Total. Y una empresa con kashrut y con alajot. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero esto, si no para mí, para mis hijos, para mis futuros hijos. ¿Cómo era tu vida en Venezuela? Mi vida en Venezuela era parte de una comunidad pues latina, todos muy pudientes, obviamente. Era Caracas. Siempre Caracas, Venezuela. En Hebraica, que era el club comunitario, en el colegio, que todos éramos judíos, pero en verdad siento mucho decir que en mi experiencia yo no salí de ahí con una noción o con un orgullo de ser judía. O sea, sabía que era judía, mis padres judíos, sabría que a lo mejor eventualmente me casaría con un judío, pero no era algo de identidad, no era algo de con esto voy. Y la verdad que tampoco era muy sionista. Mis familias no son muy sionistas. Y lo último que pensé en mi vida era que iba a llegar a Israel, que iba a vivir aquí, que iba a criar una familia de niños de israelíes. Wow. ¿Seguiste en contacto con la comunidad venezolana? Seguimos en contacto. Estoy en contacto con todos mis compañeros de la escuela, que 80% también, en algún modo u otro, encontraron su camino en la espiritualidad. Hoy en día, pues, yo fui la primera loca, como ellos me llaman. Y hoy en día, gracias a Dios, todos están abiertos, todos estamos conectados. Y es hermoso porque tenemos lo que se llama el chat de la promoción y es hermoso ver cómo en la diferencia encontramos la unidad. Increíble. En todo lo que era, sí. Y pues eso fue, y cuando me casé, pues conocí a mi esposo en Nueva York. Él vino solo de visita, él es de Tel Aviv, Eyal, y pues sí. Llegamos a Tzfat. Lo que era por 1 año se convirtió en 31 años este año. Wow, ya nos vas a contar. Sí. Hay una parte de la historia de Natalie que tiene que ver con algo muy especial y es la belleza, el maquillaje. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, parte de quien soy, innato. Es muy linda, siempre, además. Gracias, amor. Pero siempre me gustó, siempre aprecié mucho la belleza. Mi mamá viene de ese ámbito también. Yo siempre digo que yo nací con las brochas en la mano, porque desde muy chiquita maquillaba y me encantaba el maquillaje, y me encantaba la moda y me encantaba todo. Todo muy artístico, ¿no? Así de sueños grandiosos, pero siempre era yo la que maquillaba a mis amigas, siempre era yo la que tenía las ideas del disfraz, de cómo nos vamos a maquillar, de cómo... Y eventualmente dije, ¿sabes qué? Me gustaría estudiar maquillaje teatral, con los efectos y todo.
Y hasta lo pensé cuando llegué a Nueva York, dije, oye, perfecto, porque llego a Nueva York y me puedo hacer contacto y a lo mejor me meto en algún curso, pero no tuve tiempo de eso. No me llegó el tiempo de eso, pero sí seguí mi inspiración y sí estudié maquillaje profesional. Y ¿En por dónde? en Tzfat. Ah, En ¿estudiaste Tzfat, ahí? estudié ahí y hasta me convertí en guía, o sea, profesora para también. entrenar a maquilladoras. Wow. Y lo hice por 25 años casi. Ay, qué lindo. Así que, y ahí es cuando nació, digamos, el escenario para convertirme en lo que eventualmente me convertí, que fue coach, porque ahí es donde entendí que las mujeres volvían a mí, no solo por el maquillaje, sino por las conversaciones, los tips, y terminé dando cursos se llamaba Ipur y Sipur, ¿no? Un maquillaje y un cuento. Ay, qué lindo. Contar mi historia a través de enseñar el maquillaje, cómo la belleza interna está completamente conectada a la belleza externa. Y así pues fui desarrollando, ¿sabes? Mi niche, pero eventualmente ya no me bastaba. Necesitaba llevar eso al próximo nivel. De pronto te convertiste en una líder comunitaria. Sí. Influencer también. Sí. Estás en redes sociales y te conoce gente de todo el mundo. Así es. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, eso fue otra osadía, porque en verdad fue algo muy, ¿sabes? Cuando haces algo correcto en el momento correcto sin pensarlo mucho, ¿no? Como que te llega esa inspiración. Eso sucedió ya yo había estudiado oratoria, ya yo había querido empezar a ser más internacional. Y viajé, se me dio la oportunidad de viajar a México, a hacer charlas, a dar charlas en diferentes comunidades. Y cuando volví a casa, estaba con un jet lag terrible, ¿no? Y me acuerdo el día, estaba sentada tomándome un té y estaba frente a mi biblioteca y los niños ya se habían ido al colegio y dije yo, tengo que hacer algo para las mujeres. Wow. Una de las sensaciones más fuertes con la que vine, a pesar que son comunidades impresionantes, increíbles, divinas, fue que las mujeres no saben lo suficiente. En ese momento, hace 10 años, dije yo, tengo que hacer como un podcast para mujeres, donde combine no solo la Torá, que hay muchísimos shiurim, Baruch Hashem, pero conectar algo con cómo bajarlo a tu día a día, cómo verdaderamente utilizar las herramientas que nos da la Torá, de la parte femenina, y cómo llevarlo a tu hogar para implementarlo, porque las mujeres no solo necesitamos saber, necesitamos bajarlo a la realidad. Esa es nuestra misión, eso es Malhut, eso es la reina, ¿no? Como que lo baja todo al reinado a lo que tenemos que hacer. Hace 10 años no era muy común. Exacto. Era algo Exacto. novedoso. Novedoso completamente. Tú fuiste una pionera de la mujer judía ortodoxa en un podcast. En un podcast. No lo llamé podcast porque en ese momento no había lo que se llamaba podcast, pero dije yo, ¿sabes qué? Voy a grabar una inspiración. Y busqué algo que fuera corto, conciso, pero... Y lo llamé, ese primer podcast fue Más que un suspiro, ¿de acuerdo? Que es cuántas veces las mujeres soñamos y tenemos estas ideas o esta inspiración, que sobre todo es muy conectado con la mujer, y como que suspiramos, ¿no? Como que, ay, ojalá, o si yo pudiera, o si fuera así. Y lo llamé así porque lo que hablaba ahí era de cómo llevar ese suspiro a la acción, que al final es lo que cuenta, y cómo la acción vale más que 1000 suspiros, ¿no? Y es un pasuk en la Torá, ¿no? Como que Total. Preferiblemente una acción que 1000 suspiros. Y tiene que ver con creer en uno mismo, Claro, ¿no? que sí, 100%. Y que podemos llevar, somos un vehículo para eso. Y, ¿sabes? Lo que hice fue que primero lo mandé al chat de mi promoción y dije, a ver cómo reacciona mi gente, ¿no? Okay. Antes de publicarlo. Y tú sabes cuando tú prendes el teléfono cuando no tenías internet y de pronto te llega el internet y empieza tic, 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 así toda la... Fue una avalancha de wow, 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 vas a hacer más, esto es el principio, por favor, haznos más, nos encanta tu voz, nos encanta eso, nos encanta. Y dije yo, wow, entonces voy a hacerlo. Y todos los días, por 5 años, wow, todos los días mandaba una inspiración y decidí llamarla Agua Fresca para el Alma. qué lindo. Dije, es un refrescar
el agua es la Torá y fresca es como que algo que sea refrescante, que no sea muy largo, muy tedioso, porque no tenemos primero el tiempo y hay mucho en el mercado, pero necesitaba algo como que fuera así. Y ¿Qué sale de agua fresca para el alma? Salen charlas, sale una cantidad de fans, salen 20 grupos de WhatsApp. ¡Wow! Eventualmente se convirtió en una comunidad que me veían en la calle y me decían, tú eres agua fresca para el alma. Wow. Digo, me llamo Natalie, pero sí. Y venían a nuestro centro, que ya hablaremos de eso, y pues gente que yo no conocía, pero que están en mis grupos, y eran constantemente, y fue como un compromiso de volver tu pasión en una guía, ¿no? Wow. ¿Quién era tu público? Todos, mujeres, había muchos hombres también. Yo no lo limité a nada. En ese momento dije, a los oídos que caiga es donde tiene que caer. No lo limité a ni siquiera solo mujeres judías. Yo tengo grupos de personas no judías, doy clases semanales a un grupo en Ecuador, enseño mucho las 7 mitzvot de Noach, estoy muy activa en todos los grupos que habla hispana y me han invitado a varias comunidades también. Y soy de las que siempre dice que la Torá es universal. A quien la toque, le toca. Porque no es solamente de judíos, la Torá tiene valores que toda persona, en cualquier nivel que esté, en cualquier lugar que se encuentre, cualquier religión que haya nacido, tiene un mensaje para él o ella. Y no quiero ser la persona que limite que alguien no llegue en contacto con esa sabiduría, que obviamente yo siempre digo que está dividida en rangos, ¿no? Están los judíos, que tenemos 613 mitzvot, que no podemos cumplirlas todas, pero estamos en rangos, cada uno cumple su misión. Total. Y cada uno tiene lo que aportar. Y no podemos pretender de que es solamente aislada, y sobre todo hoy en día. Parece como una vocación que sale muy natural de ti y tú escuchas esa voz y sigues y de repente se vuelve gigante y parece que te encanta hacerlo. Me encanta. Pero yo quiero saber cómo es tu vida personal como mamá, como esposa y cómo lo combinas con este mundo público y con esa entrega al servicio público. ¿Cómo es ser mamá de 9 y a la vez ser una influenciadora, educadora? ¿Cómo es eso? Bueno, yo siempre fui medio psicóloga, digo yo. Y con mis hijos siempre eran, yo creo que si le preguntas a mis hijos cómo es tu mamá, te van a decir siempre es la que se sienta en el sofá y nos habla y nos aconseja. Y siempre tiene un tip y siempre tiene algo que decir y siempre tiene un cuento que contar. Y esa fue mi maternidad siempre. Siempre fui una madre muy abierta, muy a lo mejor permisiva, dirán algunos. Muchos de mis hijos no están en el camino de la Torá hoy en día, digamos, físicamente. Es decir, no los ves y dices, este niño es religioso. Okay. Pero hablas con ellos y son 100% conectados y creyentes y todo. Y yo sé que su neshama, su alma, están conectadas 100%, simplemente no pertenecían al sistema y algo ahí como que se trabó. Okay. Porque como su mamá no son del molde. Okay. Y pues eso es lo que soy, una madre sumamente abierta, acepto y muy inclusiva porque no son mi trofeo. ¿En algún momento fue difícil ese camino? Sí, yo creo que sí, no podría decir que no, porque siempre el primero es el que más te cuesta porque ahí es tu stage, ¿no? Es como haces es la prueba más difícil porque yo creo que como madres judías siempre nos culpamos, ¿qué hice mal, no? Total. Sobre todo como Balot Shuvah, ¿no? Que no crecimos con eso, que no había ese sistema de soporte, que no había... Entonces era como que yo confié demasiado en los colegios, ¿no? Como que le dieran lo que yo no podía darle. A lo mejor fui una madre demasiado permisiva, a lo mejor debería haber sido más estricta. Y después llegó un momento donde dije... Igual que los aceptas a ellos, te tienes que aceptar a ti. Hiciste lo mejor que pudiste en el momento oportuno.
cualquier madre que le pregunten, ¿hiciste todo lo posible? Si su respuesta es sí, fue suficiente, porque no está todo en nuestras manos. ¿Y te habla la culpa todavía? No, no. Ahora me habla la compasión, ahora me habla el entendimiento de que el mundo es mucho más grande de lo que yo lo quiero, ¿sabes? Encarcelar en ese, debería haber hecho esto y esto y esto. Hacemos todo lo que podemos y Akadosh Baruj Hu es el que al final va a dar el veredicto, y es un alma que sabemos de las almas de las personas, que sabemos la trayectoria. Mi misión como madre la cumplí. Wow. La cumplí en el hecho de estar pendiente, estar presente, estar consciente, tratar de hacer lo mejor que podía dentro de sí la cantidad de trabajo que requirió ser madre de una familia numerosa, sin ayuda, sin familia. En Israel. En Israel, con una idiosincrasia, una mentalidad, una manera de vivir que eran todo nuevo. Yo me casé y me convertí en esposa israelí, madre, y trabajar por primera vez en mi vida todo de una vez. Wow. Entonces fue mucho. Ahora, no me estoy echando flores, ¿sabes? Como diciendo, bueno, fue muy difícil para mí. No, no, no. Lo tomé y lo acepté con todo mi corazón, pero hice lo que pude. Difícil. Fue muy difícil al principio y fue lo que pude hacer. Y gracias lo que pudimos a eso hacer. Estás aquí. Tienes cómo hablar para otros. Imagina cuántas mujeres que nos están viendo hoy pueden estar pasando la misma situación, y este mensaje de fuerza que estás dando va a ser muy, muy importante. ¿Cómo era para tu esposo? Para mi esposo fue un poquito más difícil, porque yo creo que lo que llamamos Jochmat Nashim, ¿sabes? La sabiduría femenina, ayuda mucho porque tenemos esa capacidad de expandirnos, de entender más allá de lo que ven los ojos. Ser parte de una comunidad siempre fue un reto, sobre todo cuando en ese momento, cuando mi primer hijo dejó la Torá, fue como que eso no se hacía, eso no se escuchaba en las familias. Entonces fue retador dejar de escuchar las voces de ruido y empezar a escuchar la voz de nuestra familia. Wow. Y unirnos en que estos son nuestros hijos, y a pesar de que nos están aconsejando que lo viajemos a Tailandia, Wow. que lo saquemos de la familia porque va a pudrir las otras manzanas. Bueno, una cantidad de cosas que yo decía, wow, con tanta buena intención para no arruinar el nombre de la familia, yo en ese momento puse mi pie y dije, no way, mis hijos son mis hijos y esta es mi lección y este es mi trabajo, y no. Cada uno tiene un camino. Casa. Cada uno tiene un camino y esta es su casa hasta hoy en día. Nuestros Shabbatot son lo más multicolor que puedes ver, y ellos se adoran entre ellos y están en contacto, y todos estamos en contacto, y los retos existen en cualquier familia, pero no cambio por nada. Esto es un reto que me tocó y he aprendido y he crecido, y estoy segura que a ellos también les ha beneficiado en algún lugar. Y yo creo que la lección más importante es saber que nuestros hijos no nos deben la nahat, porque sabes que hay siempre ese, que tus hijos te den nahat. Amén. Ojalá, pero que vamos a definir nahat. No son mi trofeo. Claro. No son una extensión mía. Son individuos individuales que es entablar una relación donde tú tienes una responsabilidad, pero no es un premio. Claro. No es un premio que recibes al final del día. De cierta forma no está en tus manos. No está en tus manos. Dicen que 1% es brajá y el 99% es siata dishmaya, ¿no? Es como Total. que tfilot y siata dishmaya, así que... Hablemos un poquito del proyecto que tienes en Sfat con tu esposo. Tiene una trayectoria amplia, es un punto turístico muy importante. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, hace casi 20 años ya, 21 años ya, nació la necesidad de hacer algo con la magia de Tzfat, que es Kabbalah. Hacerlo, obviamente, kasher, y abrirlo al público para también romper el mito de lo que es la Kabbalah. No se nos olvide que el Kabbalah Center tiene su trayectoria,
Y a propósito llamamos Tzfat Kabbalah Center, y empezó como Anglit, inglés y hebreo, para darle la oportunidad también de experimentar el turismo bellísimo que tiene Tzfat, las sinagogas, las tumbas, la historia tan rica que tiene, pero también darle la oportunidad de abrirse al estudio de no solamente visitar una sinagoga ancestral, sino saber quién fue el Arizal y quién fue el Ramak, y qué dice esta sinagoga. Además que Tzfat tiene, cada piedra yo digo que tiene una historia que contar. Y así fue como nació el Tzfat Kabbalah Center, y por 18 años funcionó maravilloso y funciona, gracias a Dios. Ahora desafortunadamente el turismo está un poco estancado, pero también hace 5 años dijimos la cantidad de latinos que necesitan respuestas, porque quieren saber, quieren venir, la cantidad de aliyá que hubo también de los latinos. Entonces dijimos, ok, pues el Centro Latino Israel se abre, y lo dirigimos yo, y fue Avi Reutemann también, y juntos lo decidimos pues ser la cara del Centro Latino. Y gracias a Dios ha tenido un éxito rotundo, de verdad. Hacemos Shabbatonim, hacemos Bar Mitzvot, Bat Mitzvot, hacemos Afrashot Halá, hacemos Shabbatonim, estudio individual, personal, o estudio en grupos, clases, en fin, una cantidad de cosas que verdaderamente... Cuando tú dices que es kasher, ¿qué quieres decir con eso? Cuando tú dices la palabra Kabbalah, no siempre cae en oídos receptivos, porque la Kabbalah tiene lo que se llama en inglés un bad rap, ¿no? Como que ha tenido, y con razón, porque como dije, han habido muchas personas que han distorsionado el poder que tiene, la reverencia que hay que tener cuando uno estudia la mística judía. Más que mística, eso es un nombre bastante, no sé, me parece que es un poco como que secular, ¿no? Como es más que mística, es sabiduría, es el Primiuta Torah, es la Torah oral, parte de la Torah oral. Y cuando uno estudia Kabbalah tienes que venir muy consciente de que no estás estudiando la Kabbalah ahora que todo el mundo piensa que se va a volver loco, ¿no? Como que cuando sabemos la historia del Pardés, ¿verdad? Que los 5 Jajamim entraron al Pardés, entre ellos Rabbi Akiva, y uno se volvió loco y uno se volvió hereje, etc. En realidad lo que la Kabbalah ofrece hoy en día, como nosotras la enseñamos, es simplemente aprender de tu alma un poquito, la sefirot, cómo bajar esa divinidad a través de esos canales a tu vida. No estudiamos la Kabbalah práctica de nombres y meditaciones, no hacemos eso porque no es necesario. Yo creo que hoy en día necesitamos, es como yo le llamo el condimento a la Torah, ¿no? Como que darle ese poquito de inspiración donde estás conectada y conectado, y entiendes un poquito más de la sabiduría divina sin el terror. Cuando me ven a mí, por ejemplo, dando una clase, ¡ah! Una mujer estudia Kabbalah, una mujer enseña Kabbalah, y le dije, bueno, tenemos que otra vez definir. Dice que el principio de la sabiduría es la definición de términos. ¿Qué es la Kabbalah que estoy enseñando? El árbol de la vida, la sefirot, la emoción, el intelecto. Eso es lo que enseñamos. Y una mujer puede estudiar eso. No hace falta estar casado, tener 40 años, saber toda la Torah escrita para estudiar, porque la Kabbalah esa, que en verdad se mal utilizó, no está inscrita en ningún lugar, no se puede aprender así por así, es decir, no está disponible para el público. Entonces, puede ser que sea la única opción en español para el público hispanohablante de un conocimiento de Kabbalah kasher que existe. Entonces en es Israel, muy importante. Sí. Y además que está basado en las fuentes auténticas, porque estamos en la ciudad de Tzfat, que es la capital de la Kabbalah. Entonces la historia habla por sí mismo. Entonces esa es una oportunidad que, verdad, hacer limón de la limonada, ¿no? Hacer limonada del limón, perdón. Total. Sí. Hablando de vivir en Tzfat, uno se imagina, ¿no?, que las personas que viven en Tzfat viven como en otro nivel. En otro nivel. Porque es una ciudad que solamente te relaciona a conceptos súper místicos, profundos, pero la vida cotidiana, ser una mamá, tener los desafíos, cocinar, las preocupaciones que una persona tiene normalmente,
¿cómo se vive eso en Sfat? O sea, uno realmente es así súper espiritualizado. ¿Cómo es tan curioso porque sí, muchas veces tenemos Shabbatot, gracias a Dios mis mesas de Shabbat son enormes y muchas veces me preguntan, ¿pero tú de verdad vives aquí? O sea, ¿vives en Tzfat? Y sí, vivo aquí. al lado de Rabbi Akiva? Al lado de Rabbi Akiva, al lado de Meir Balanés, arriba del Ari, del Ramak, sí, increíble. La vida en Tzfat es igual que la vida en cualquier otro lugar. Yo creo que cuando eres madre, hasta en una isla, es lo mismo. sí, es lo mismo. Los mismos retos, el mismo amor, el mismo. O sea, uno siente rabia. Uno siente rabia, siente celos, siente cansancio, siente todo. Es que, Jaya, yo te digo una cosa, que una de las cosas que yo siempre enseño y he aprendido por mí misma, el trabajo espiritual no está en lo bashamaymi. Cuando uno dice eres espiritual, igual sientes emociones, al revés. Está ahí que encuentras tu espiritualidad, es en nuestra humanidad. Claro. Es saber de que toda esa gama de sentimientos es aceptarlos y refinarlos. Entonces, sí, la vida es espiritual y sí estamos un poquito por sobre la tierra porque hay una paz en Tzfat, hay un sentimiento de. La vida es como que, yo muchas veces me río, digo, la vida se quedó en el siglo XVI acá, porque en verdad hay muchas cosas que todavía están, o sea, te puedes desconectar, pero no vivimos así. Yo y mi esposo estamos completamente conectados, estamos conectados globalmente porque constantemente estamos enseñando por Zoom y tenemos visitas, pero sí hay un sentimiento diferente, especial. Pero se vive todo igual. Hay supermercados y hay todo lo que uno necesita, en verdad. Espectacular. Cuéntame ahora sobre Momentum. Me encantaría entender un poco y contarle a nuestro público sobre Momentum, una organización maravillosa, una iniciativa de 8 mujeres y sobre todo cómo llegaste a ser educadora en español de Momentum. ¿Qué es Momentum? Bueno, Momentum es un movimiento que yo llevo enseñando y siendo madrija, digamos, de los grupos que venían. Vamos a hablar que Momentum es un grupo que empezó en el 2008 con lo que se llama las 8 de Utah, en Utah, en Estados Unidos. 8 mujeres se reunieron y dieron como un bang en la mesa y dijeron ya. No puede ser, necesitamos hacer algo típico de mujeres. Sí. Necesitamos crear un movimiento donde las mujeres renazcan, donde la feminidad judía y también con Israel se vuelva a despertar. Y tomaron la iniciativa, cada una en su poder, una con dinero, una con ideas, una con el tajles, y llevaron a cabo lo que se llamó en ese momento JWRP, que es WRP, que es Jewish Women Renaissance Project, un proyecto de renacimiento para la mujer judía. Y de ahí nació traer a mujeres judías a Israel, hacer grupos de mujeres, empezó con 10, después 20, después 30, 60 y hoy en día 2.000 y más por año. ¿Cuántas mujeres? 2.000 por año. Sí. Okay. Traen una cantidad de mujeres impresionante que lo que hacen es vivenciar Israel en toda su gama. En la gama sionista, en la gama religiosa, en la gama intervida, ¿no? Interfaith, porque también ven como hay familias. Una familia judía y hay justo al lado está un yeshuv que es árabe, ¿no? Como que ven esa cantidad de gama, ¿no? Sí. En un solo país tan pequeño. Y experimentan también Jerusalén con su historia, toda la historia del sionismo, toda la historia de Israel, toda la historia en la vida de la Torá. Experimentan Shabbat, capaz por primera vez. Y entienden un poquito lo que significa un grupo de mujeres unidas, con un solo corazón, en verdad, y despierta algo que nadie se lo espera, porque en verdad es un poder que solo una mujer que ha vivido la experiencia lo siente. Ahora, yo en Tzfat, junto con Elisheva Mirvis, que es una mujer que me contrató para hacer lo que se llama los tours de la mikve. Hay una mikve en Tzfat sumamente especial y hacíamos tours por años, éramos las madrijot, ella, un grupo, yo otro, donde llevábamos a las mujeres a entender qué es la intimidad judía. Le mostrábamos un mikve hermoso para romper también el mito de lo que era un mikve y hacer como una meditación de
lo que es conectarte a tu cuerpo, lo que es la intimidad verdadera, lo que es la mujer y cómo somos las catalistas para llevar ese cambio a nuestros hogares. Y cómo a través de la intimidad despertamos en verdad tantos hasadim, ¿no? de Hashem. Y así fue por casi 12 años que lo fui haciendo esporádicamente cuando venían grupos, y muchos de los grupos latinos los recibía yo. Bueno, eventualmente entre una cosa y otra, de conocer más y más y más mujeres y comunidades, pues me ofrecieron y me dijeron, mira, te han pedido, Wow. quisiera ser educadora, y la verdad es que fue un rotundo sí. Qué lindo. Y ahora lo que estamos haciendo es misiones de unidad y solidaridad con la situación en Israel. Hace 2 meses hice uno, y en 3 semanas tenemos otro grupo de 50 mujeres que vienen de Latinoamérica, y vamos a experimentar Israel 6 días con voluntariados, con madres de soldados, solitarios, con padres y pues víctimas de secuestro, con los rehenes que han sido, bueno, vamos a ver cómo funciona, porque todo está muy vivo todavía, ¿no? Pero visitar Be'eri, visitar Reim, ver toda la Kfar Aza, y la verdad es que es algo impresionante porque te conectas y lo vives, y rompes también todo lo que traes de las noticias fuera de Israel. Claro. Y todas lo dicen, es tan diferente cuando caminas en esta tierra que cuando lo escuchas en un noticiero. Entonces, después de toda esa experiencia, de conocer esas dinámicas de las turistas que vienen, ¿qué opinión tienes de la mujer judía latina hoy en día? Siempre lo pensé. La mujer judía latina es una mujer conectada, punto. La mujer latina cree, tiene fe. Wow. Tiene una fe increíble. Hay una cierta, no sé si llamarlo inocencia o respeto o reverencia, yo creo, a una fuerza mayor. Cualquier mujer latina, sea judía o no, lo veo con mi vida, con el contacto que tengo con ellas. Somos mujeres que hay algo muy, muy arraigado en nuestra esencia como latinas, que nos conectamos muy fácilmente. No sé si es una humanidad, no quiero decir que somos mejores porque no es el punto, pero creo que como mujer latina puedo atestiguar de que verdaderamente es muy fácil despertar ¿no? Como que ese puntito en tu alma, ¿no? De conexión, de bondad, de camaradería, de comunidad. Y obviamente toda mujer tiene esa capacidad, porque como mujeres eso es lo que somos. Somos mujeres que traemos esa necesidad de conectar, de expandir, de crear nuevas, no sé, nuevas sinopsis para conexión. Sí. Y la mujer latina tiene algo especial, yo creo. ¿Qué está necesitando esa mujer hoy en día? Esa madre latina, con hijos, que trabaja. Yo diría que más conexión. Necesita más conexión, necesita más respuesta a sus necesidades en cuanto a... Yo creo que como mujeres latinas también somos sumamente trabajadoras, dedicadas. Tenemos una conciencia de perfección y de dar muy, muy elevada, a veces a cuesta de nuestro propio bienestar. Total. Y sabemos hacer para todos, y a veces se nos olvida nosotros. Total. Y es acostumbrarnos a algo, y lo hemos hecho de verdad con algo que de verdad merecemos trofeos todas, porque de verdad que es algo muy, muy difícil, que no mucha gente puede entender, ¿no? Entonces yo creo que más comunidad, más soporte, más tiempo de darnos a nosotros. Momentum es un escenario para eso, Perfecto. Justamente. Momentum es un escenario que te da la oportunidad de desconectarte para conectarte. Espectacular. Es una sensación de crear amigas del alma, de verdad que para toda la vida,
en una misión en común y todas basadas en los hogares. Es decir, lo hermoso de una comunidad así es que no te dejas de hacer, o sea, no dejas de ser madre, esposa, hermana, hija, etcétera, para entonces conectarte a ti. Es a través de eso que vienes a recargarte para entonces ser mejor cuando vuelvas. Increíble. Y cómo crear tu propia comunidad, cómo ser un líder dentro de tu propio círculo. No importa si son 4 amigas, si es una familia, no importa, pero entiendes el poder que tiene tu vida como líder. Espectacular. Y es hermoso. Es trabajo hermoso porque en verdad lo ves. Nosotros estamos en contacto en el autobús que estábamos y cada una ha hecho charlas y ha hecho Shabbatón y ha hecho Afrashot Halá. Y tú dices gente que nunca ha hablado en público, que nunca se atreve ahora a hablar en nombre de Israel, en solidaridad, en hacer más mitzvot. Una mujer me dijo, yo de ahora en adelante voy a hacer Abdalá. Wow. ¿Por qué Abdalá? Me dice, no sé, cuando vi esa luz y vi esa conexión y el canto, dije, eso es lo que quiero para mi casa. Espectacular. Entonces, a través de la experiencia, yo creo que te inspiras. Y cuando una mujer está inspirada, inspira. No hay quien la para. Nada, nada. ¿Qué viene para el futuro, Natalie? Para el futuro. Para el futuro viene una mujer que reconoce su poder. Wow. Eso es Torat, Ari. La feminidad está en ascensión. Eso que han hecho las mujeres desde los años 30, 40, 50 de lo que fue la revolución femenina, yo siempre digo que fue una manera muy defectuosa de hacerlo, pero la visión era la correcta. Es decir, tenían muy claro que la mujer necesita más. ¿Cómo lo conseguimos? Ahí es donde tenemos que buscar la Torah. Y la manera no es de manera agresiva, no es de manera de rebeldía, no es la manera de hacer revoluciones, porque eso es una manera más bien masculina. Lo que necesitamos es conectar a nuestra feminidad y saber que nuestra fuerza está en esa constancia y en ese, a lo mejor hasta silencio, que no hace falta tanto gritar, es tú entrar en tu fuerza y hacer lo que eres destinada a hacer, que es madre, esposa, mujer de comunidad, y de ahí absorbes toda tu fuerza para llevarlo entonces afuera. Nadie está diciendo que la mujer tiene que estar solo en la casa teniendo hijos, pero si vas a salir afuera, tu recargue, tu estación de recargarte es tu hogar. Y ahí es donde verdaderamente, ahí es donde necesitamos poner el énfasis, donde no es porque las mujeres estamos aquí para hacer lo que nadie más puede hacer. Ser corporativas, ser mujeres de negocio, lo podemos hacer, casi todo. Ahora, ¿cómo combinamos los dos? Ahí está la magia. Qué lindo. Cómo verdaderamente aceptarlo. Wow. Y esa igualdad de sexos que tanto queremos va a llegar solo cuando la mujer reconozca que se lo merece, porque hay algo que se movió en el camino. Pero eso es un trabajo y el trabajo se está forjando, se está haciendo poco a poco. Cada generación está llegando más. Yo creo que se está refinando, como que ahora era demasiada la necesidad y salió mal, pero la visión es la misma y cada cosa forja un poquito más el camino y estamos llegando. Eres una líder completamente. Qué lindo, qué emocionante tenerte aquí. Todas somos. La guerra. ¿Cómo cambió la guerra? La visión de tu trabajo. Bueno, cambió la visión de madre primero porque tuve 2 hijos en Gaza. Uno estuvo en Han Yunis por 3 meses, entonces desde el 7 de octubre, y eso es un milagro porque 2 de mis hijos tenían tickets para ir al Nova, al festival de Nova. Y mi hija, la chiquita, hizo bat mitzvah justo el 6 de octubre. Wow. Hoshana Rabbah. Esa fue su bat mitzvah. Wow. Y los niños dijeron, no podemos ir a una fiesta, dejar a Batia sola, queremos estar con ellos, queremos estar en casa con la familia. Cancelaron y 6 de los amigos de mi hijo mayor cancelaron para estar con él porque recién llegó de Tailandia de un viaje. Wow. Así que por ese lado, Baruch Hashem, 2 de mis hijos se salvaron gracias a la bat mitzvah de mi hija. Y mis 2 hijos que
estuvieron en Gaza, uno está ahora en el norte, que es, está en Golani, y el que estaba en Givati estaba de reservista en Khan Yunis, estuvo ahí 3 meses, y la verdad es que te cambia todo. Te cambia tu visión como israelí. De pronto te das cuenta que eres israelí 100% cuando tus hijos están peleando al enemigo literal, o sea, frente a el terror y la fuerza que ellos tienen. Y ves Israel de otro modo, ves todo, todo se me cambió. Me convertí en más judía, me convertí en más... Con certeza que toda esa fuerza te va a inspirar y te va a ayudar en ese camino de líder que estás viviendo. Bueno, para terminar, yo quería que dejaras un breve mensaje para las personas que nos están viendo. No sé, lo que quieras decir. Mi mensaje es que yo creo que cada uno llegó el momento de mirar más adentro, ¿no? Como que dejar de mirar afuera tanto a cómo hacen, qué hacen, quién hizo y empezar a ver adentro qué puedo hacer y cómo puedo cambiar mi visión desde adentro y actuarla desde ese lugar. Yo creo que esta guerra nos ha enseñado a todos que esto es una guerra espiritual y todos tenemos que irnos a ese lugar y pues darle al alma su alimento para que pueda hacer su trabajo y combinar las dos. Eso es lo Natalie, qué lindo. Una mujer bella por dentro, por fuera, una líder comunitaria, una líder espiritual, una líder judía latina que nos deja aquí un mensaje de fuerza y de compromiso con Am Israel. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a ti, Jaya, un placer. Gracias a estar ustedes aquí. por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Abrazando al Mundo.